comienza a obrar de tal manera que compone lo que hace como un cuerpo, ¿no? Y Pablo lo explica. Dice, muchachos, por gracia soy apóstol, pero no todos lo somos. No sé si me lo gané tal vez, no sé cómo sucedió. Es lo que Pablo está intentando explicarle a Corintios. Pero mira lo que Joel 2.28 complementa a ese Romanos 2.38. 12.38. Joel 2.28. Listo, dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Sus hijos e hijas profetizarán, los ancianos tendrán sueño y los jóvenes tendrán visiones. Mira que ese don de profecía, que es del que estamos trabajando y vamos a trabajar ahorita, que de hecho para los tiempos proféticos que estamos viviendo en casa de Dios, el don de profecía, que es de los dones del Padre, en Joel 2.28, es un don que está inspirado para todos. O sea, todos podemos. Lo lees nuevamente, Johan, escucha esto. Sí, dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Sus hijos e hijas profetizarán, los ancianos tendrán sueño y los jóvenes tendrán visiones. Entonces, el don de profecía viene del Padre. No es una excepción de algunos, ¿sí? Pero se desarrolla más en unos que en otros. Porque el don de profecía tiene que hablar con franqueza, pero además de hablar con franqueza, debe hablar con visión y con convicción. Pero también debe ser muy prudente porque debe ser un tema que debe hablarse bajo la inspiración de Dios. Por eso a muchos, cuando se habla de profecía, no los toca. Porque saben algunos la responsabilidad tan grande que eso es. Pero es un don de todos. Es un don de todos. Y está al alcance de todo creyente. El segundo don que tiene del Padre es el don de servicio. ¿Y qué es servicio? Es ministrar y servir amorosamente a todos los que están en necesidad y hacerlo tal y como corresponde al trabajo de un diácono. Mira lo que dice Mateo 20:26. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, si alguno de ustedes quiere ser importante, tendrá que servir a los demás. ¿Qué contradicción para siglo XXI, iglesia siglo XXI? Si alguno quiere ser grande, si alguno quiere ser líder, si alguno quiere ser la cabeza, tiene que servir primero. Tiene que ser sirviente de los demás. Pero todos queremos ser cabezas, pero para que nos sirvan. Y Dios dice, no señor, el don de servicio que yo les doy a ustedes, lo pongo para que ustedes sean cabeza. Sirvan a otros. Sirvan a otros. ¿De qué es lo que nosotros, cuando llegamos a cabeza, cuando somos personas con un ministerio, es de lo que oímos, del servicio? Nos encargamos en desarrollar el ministerio que se nos encargó. Lo hacemos como una tarea, lo hacemos como un trabajo, pero despreciamos el servirle a otros. Y a pesar de que uno dice, no, pero yo sigo trabajando para esto. Trabajo bajo parámetros. Si trabajo en consolidación, pues solamente hago eso. ¿Sí? Si trabajo en TITS, entonces solamente hago eso. Si trabajo como salmista, pues solamente hago eso. Pero el don de servicio lo abarca uno en cada una de las áreas. No importa si tienes corbata, corbatín, traje caro. Si eres una cabeza, tú estás diseñado para servir. Eso es lo que te hará mostrar como que tienes el don de servicio de parte verdaderamente de Dios Padre sobre tu vida. Y no que deberíamos desarrollar continuamente. Siguiente don, el don de enseñanza. Y esta habilidad sobrenatural, ojo, que si te das cuenta que no es una habilidad normal,
Es una habilidad sobrenatural para explicar y aplicar las verdades recibidas de Dios para la iglesia y en la iglesia. Entonces no es una habilidad teórica, es una habilidad de aplicación. La enseñanza hace eso. Por eso muchos pueden dar charlas, pero una cosa muy diferente es lograr enseñar a otros. Por eso uno dice, pero ¿por qué a mí no me entienden? Porque no hay un don de enseñanza en nosotros. Por eso te das cuenta que hay maestros, por lo menos en la generación Kids, donde lo entienden, y hay otros que no. Cuando hablo de esto, voy a ponerles un ejemplo de Casa de Dios que ustedes llegan a conocer. Nunca me vi en la capacidad de poder manejar los jóvenes de la iglesia. Nunca. Pero medianamente, a medida que yo les enseñé y el tiempo que yo los tuve, fue en los momentos donde el grupo de jóvenes fue más estable, conciso y creciendo. Pero se lo solté a personas con las capacidades que yo pensé que tenían para dar. Y no funcionó. El grupo literalmente se extinguió por completo. Porque no está la capacidad para enseñar. No hay esa capacidad, no hay ese don. Entonces mira que necesitamos cuidar esto. Y saber a quién estamos poniendo para enseñar. Venga, ¿tiene el don para enseñar? Entonces mira las responsabilidades tan tremendas que tenemos. Y necesitamos pedir ese don porque ese don sí está abierto. Pero lo que menos queremos es enseñar. Porque para enseñar, lo primero que tenemos que hacer es tenerlo en nosotros para luego mostrarlo a través de nosotros. El cuarto don es el don de exhortación. Juancho, Hechos 4:36. Johan, por favor, Hebreos 10:25. Pastora Silvana, 2 Corintios 8:2. 2 Corintios 8:2. Hechos 4:36. 4:36 esto también lo hizo un hombre de la tribu de Leví, que había nacido en la isla de Chipre. Se llamaba José, pero los apóstoles le decían Bernabé, que significa el que consuela a otros. No ha habido entre los apóstoles del momento que hemos escuchado un hombre que tuviera ese don de exhortación como lo era Bernabé. Usted escucha a Bernabé muy poco, muy poquito. Pero las pocas veces que usted escucha a Bernabé, lo escucha reprendiendo a Pablo, lo escucha reprendiendo a Pedro y a los demás apóstoles. Lo escucha reprendiendo o exhortando, que es la palabra, exhortando incluso a la iglesia, al mismo pueblo. Y por una exhortación es que se separan precisamente con Pablo. Porque la exhortación, muchachos, que significa literalmente llamar a alguien para animarlo a algo, en un sentido más amplio equivale a suplicar, consolar e instruir a una persona. Por eso Hebreos 10:25 dice, algunos están faltando a las reuniones y eso no está bien. Reunámonos para animarnos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que se acerca el día. Entonces, mira que este man en hebreo, que parece que es Lucas, dicen algunos historiadores, el que está escribiendo, dice, hermanos, algunos están faltando a las reuniones. Reunámonos. Es una manera de exhortar. Pero de hacerlo de una manera, bueno, dice aquí que equivale precisamente a súplica, pero también a consolar.
O sea, quiero que entiendan por qué es importante reunirnos. Cuando se habla de exhortación, entonces uno piensa en regaño a toda hora, ¿no? Hay que darle, hay que martillarlo. Y no es precisamente lo que significa el don de exhortación, mucho menos de parte del Padre, que es amoroso, ¿no? Y aquí sigue un don del Padre que es bien, pero bien interesante, y es el que un poco se comparte, el don de repartir. Su significado esencial es dar, y es un espíritu de generosidad, es proveer recursos a aquellos que no los tienen, el cual se debe ministrar sin ostentación o vanagloria. Segunda de Corintios 8:2 dice: Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Entonces, mira que no es el estado económico, sino más un estado emocional y sobre todo tener ese don para poder repartir de generosidad, para poder dar de lo mucho o de lo poco que uno tiene. Uno de los temas más comunes que tenemos, Juanchito, uno de los temas más comunes que tenemos es que si hablamos de ser generosos, cuando Dios me dé, yo voy a dar. Pero la palabra le dice un otro cuento totalmente aparte. Es el corazón generoso, no ve la cantidad, sino la oportunidad. Dime, Juan. Es que me gustó mucho esta versión de ese pasaje, entonces te lo quería compartir, porque es muy, o sea, se me hace que alega mucho a nuestra iglesia. Estas iglesias han pasado por muchas dificultades, pero están muy felices, porque aunque son pobres, pero no pueden dar como si fueran ricos. Entonces, me gustó mucho esa versión de ese pasaje. Bien, entonces si te das cuenta, y lo que hablaba Juan ahora, se saca desde la pobreza para dar en abundancia. Y ese es un don que viene de parte de Dios. El don de presidir alude a alguien que se pone al frente en alguna actividad. Escucha esto. Abarca la acción modeladora, o sea, de modelar, de supervisar y de dar directriz del Espíritu Santo sobre el cuerpo de Cristo. Por esta razón el liderazgo debe ser ejercido con mucha diligencia. Y cuando hablamos de diligencia, estamos hablando de responsabilidad, de prontitud, no de vanagloria, no de caminar o levitar, más bien, sino que es ese don de presidir. Quiero que lo entiendan, no todos lo tienen. No todos tienen el don de ser líderes. Hay personas que no tienen esa capacidad de liderar. Aunque se les suelte toda la responsabilidad del mundo y aunque la gente se les someta, no tienen la capacidad de liderar. Porque no pueden exigir, no pueden exhortar, no pueden decir si algo está bien o está mal, porque hay que evitar problemas. Pero no se trata de eso. Presidir, muchachos, significa esa acción modeladora. Mire, yo lo estoy haciendo. Pues creo que si lo estoy haciendo yo, se lo puedo exigir a ustedes. Es modelar. Y el séptimo don de parte del Padre es el de hacer misericordia. Y ese don de hacer misericordia es identificarse con el sufrimiento de otros, comprensión, respeto y sinceridad con otros. Este don debe ser ejercitado con amabilidad y no como una obligación.
Ese don es algo que de una u otra manera se apagó, incluso en nuestra iglesia se apagó. Nos lo hicieron apagar, tal vez hubieron motivos, listo, todo lo que pueda haber. Pero el don de misericordia es algo, muchachos, que no puede exigirse. Tiene que nacer. Viene de parte del Padre. Viene de parte del Padre. Y aquí es donde queremos de una u otra manera detener un poco para decir, necesitamos que ese don de misericordia verdaderamente vuelva a la congregación y vuelva a las congregaciones. Porque el don de misericordia habla del amor de Dios. De gracia recibimos y de gracias damos. Y aunque parece que eso se diera cuando hacemos obra social, es una parte nomás. Pero ¿sabes? La misericordia empieza en casa. La misericordia empieza en casa. Y si hay algo que tiene la iglesia, ya, general, o de hoy en día, es ser falta de misericordia. O sea, la iglesia hoy en día no aprecia lo que otros hacen. No lo valoran. Y esa falta de valorar el trabajo de los demás hace que se pierda el amor. Y cuando se pierde el amor, se pierde la misericordia. Sucede en los hogares, sucede en las mejores familias. Esos son los 7 dones del Padre. Miremos los dones del Espíritu Santo, más conocidos todavía para nosotros, porque los vimos en otras escuelas, en discipulados. Vamos a mirar los dones del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12, 8 al 10 y versículo 28, por favor, Johan. Primera de Corintios 12, 8 al 10 y versículo 28. Juancho, por favor, Hechos 15, 13 al 20. Hechos 15, 13 al 20. Y organízame un poquito tu micrófono que se te escucha lejísimos. Pastora Silvana, ¿me buscas por favor Efesios 4:11? Efesios 4:11. Vamos con los dones del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12, 8, 10 al 20. Dice la palabra de Dios. Es el que leo yo, ¿cierto? Sí, señor. 8. Primera de Corintios 12. Se me perdió la... 8 al 12, 7. 8 al 10 y versículo 28. Listo, dice. A uno le da habilidad de hablar con palabras de sabiduría. El mismo espíritu le da a otro la habilidad de hablar con conocimiento y a otro le da la fe. A ese mismo espíritu le da a otro, ese mismo espíritu le da a otro el don de sanar a los enfermos, a otro el de hacer milagros, a otro el de profetizar y a otro el poder de reconocer cuando habla el Espíritu de Dios y cuando habla algún otro espíritu. A otro le da la habilidad de hablar en varias lenguas y a otro le da la habilidad de interpretarlas. 28, ¿dónde está? En la iglesia Dios puso primero a los apóstoles, luego a los profetas y luego a los maestros. También eligió a algunos para hacer milagros, a otros para tener dones de sanar a los enfermos, a otros para ayudar a los demás, a otros para dirigir y a otros para hablar en lenguas. Excelente. Bien. Entonces, cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo, uno de los primeros dones que tiene el Espíritu Santo es la palabra de sabiduría. ¿Y qué es la palabra de sabiduría? Pues la perspectiva sobrenatural para determinar el conocimiento correctamente aplicado con el fin de poder cumplir la voluntad de Dios en situaciones dadas. Cuando hablamos de la palabra de sabiduría es aquello que maneja más el consejero.
Decirle, mijo, lo que está pasando, lo está pasando por esto, esto, y lo que debe hacer es esto. ¿Ya? Pero no porque lo desarrolla como el consejero, sino que viene inspirado por el Espíritu de Dios. Por eso no todos son consejeros. No todos no son consejeros buenos. Porque se necesita mucho el espíritu de sabiduría para ello. Para poder saber cuál es la finalidad y decirle, si haces esto, el fin va a ser este. Pero si no lo haces, el fin va a ser este otro. Entonces, parte de lo que, de una u otra manera, si hablamos de iglesia, Casa de Dios trabaja mucho en la predicación con una palabra de sabiduría. Ojo, porque lo que estás haciendo es esto y el fin es este. Pero si lo corriges hoy, el fin va a ser este. Entonces, así funciona. Hechos 15, 13 al 20 dice: Amén. Cuando terminaron de hablar, Santiago dijo: hermanos míos, escuchen. Simón Pedro ya nos había contado cómo Dios demostró su amor por los que no son judíos y como por primera vez hizo que ellos fueran parte de su pueblo. Eso mismo dijeron los profetas, como está escrito: yo, el Señor, regresaré, pues el reino de David es como una caída, pero yo la levantaré de sus ruinas y la haré de nuevo. Así el resto de la humanidad buscará al Señor junto a todas las naciones que han sido llamadas para ser parte del pueblo. Esto dijo el Señor, que hace que todo sea posible. Esto lo hizo saber desde el principio. Por lo tanto, yo creo que no debemos molestar a aquellos que no son judíos y que dicen seguir a Jesús. En vez de eso, escribámosles que no coman nada que se haya contaminado por haber sido ofrecido a ídolos, que no cometan ninguna clase de pecado sexual, que no coman carne de animales que hayan sido estrangulados, ni coman sangre. Entonces, mira que Santiago, están hablando de Santiago, está expresando lo que estaba pasando y lo que habría de pasar. Entonces, aquí es donde cometemos los errores de decir, ay, pero es que está soltando profecía. No, no estaba soltando ninguna profecía. Estaba dando una palabra de sabiduría. Y esos son los errores que se tienen en las áreas ministeriales. Y a veces por eso confundimos promesas con palabras de sabiduría que la Biblia nos suelta. Lo que va a pasar, lo que va a suceder y lo que se debe corregir. La palabra de ciencia. Vamos a hablar de la palabra de ciencia, que es el segundo don del Espíritu Santo. La palabra de ciencia es revelación y visión sobrenatural del plan y la voluntad divina. Amplía una comprensión más profunda y amplia de la revelación de Dios, ya sea de las cosas que pertenecen a Dios o específicamente de asuntos humanos. Cuando hablamos de revelación y visión, que es parte de lo que de una u otra manera usted lee el libro de Daniel y Daniel habla con palabra de ciencia. Cuando usted ve a los libros de Juan o el Apocalipsis, hablan con palabra de ciencia. Revelación acompañada de la visión sobrenatural del plan. Esto es lo que trae Dios. Esto es lo que va a hacer el Señor. La palabra de ciencia es muy dada en los años 90, fue muy dada en la iglesia. Tal vez podría yo atreverme a decir que mal usada o mal interpretada más bien, pero en algunas áreas fue muy bien recibida y muy bien dada también, claro está, porque hablaba lo que Dios estaba haciendo, lo que Dios iba a hacer. Fue lo que le pasó a la iglesia en los años 90, donde el crecimiento, el desarrollo y todo lo que sucedió, pero también se le había dicho en palabra de ciencia a la iglesia de las cosas que habrían de venir, de no cuidar lo que ya había, que es lo que vivimos en los años 2000 hasta el 2024, donde todo lo que se habría hecho se comenzaría a perder. Y mucho se ha perdido. O sea, por eso la iglesia
llegó a un término donde deja de avanzar. O sea, si tú vas a la iglesia católica, a la apostólica, a la remala, a los evangélicos, a todo lo que tenga que ver con iglesia, la iglesia está en un término de estancamiento. Está quieta. La iglesia se aquietó. Y la pandemia pues los evidenció totalmente. ¿Ya? Porque la iglesia dejó de avanzar. Porque la iglesia dejó de tener la ciencia, la palabra de ciencia. Y pues con base en no tener palabra de ciencia, pues mucho menos ha tenido palabra de sabiduría. Porque nos enfocamos en crecimiento numérico y no en crecimiento espiritual. Entonces enfocamos a la gente a crecer. Desarrollamos visiones de crecimiento. Y ahí nos metemos todos como iglesias. Desarrollamos visión de crecimiento. Cómo involucrar a la gente en la visión de crecimiento. Cómo hacerle. Pero la vida espiritual comenzó a declinar. Y la evidencia de eso es lo que hoy en día sucede en la mayoría de iglesias. Menguada totalmente. Y en el área espiritual de un nivel muy bajo. Usted busque la iglesia orar, usted ore como cabeza en la iglesia y los demás están mirando para todo lado. Eso lo evidenciamos incluso en la nuestra. Póngase a alguien a orar, Pastora Silvana ora, guía, Juan ora, guía, y cuando abre uno los ojos, los demás están espiritualmente en un porcentaje muy, pero muy bajo. Entonces fue uno de los errores que se cometieron, que no se pueden seguir cometiendo, porque necesitamos entrar en un desarrollo de los dones del Espíritu Santo para tener esa palabra de ciencia. El tercer don se llama el don de fe, y es la habilidad sobrenatural para creer en Dios sin reserva alguna. Algunos también, alguna vez, también, sin reserva alguna. También es la habilidad para combatir la incredulidad y enfrentar circunstancias adversas, confiando en el mensaje de Dios y su palabra. Es una convicción interna que obedece a un llamado urgente de lo alto. Si nos vamos a dar cuenta de fe, que no solamente es certeza y convicción de lo que se ve, nos damos cuenta que es una habilidad sobrenatural para poder creer en algo que no tenemos, que no encontramos, sobrenatural. Pero se ha dado el avance más de la incredulidad que de la fe. Por eso es muy fácil hoy orar por alguien, se ora por alguien y si Dios quiere. O sea, no tiene ni pepa de convencimiento de decir sí, amén. Sino, no, si Dios quiere. Dios quiera que eso suceda. Entonces, esas palabras automáticamente, implícitamente, tienen duda. Por eso existe el amén. Estoy de acuerdo. Así ha de ser. Así va a ser. Así suceda. Eso significa ese amén. Entonces, cuando le aplicas esa incredulidad, la fe que debiese ser una habilidad sobrenatural, pierde valor. Por eso, pongámoslo así, los cultos de milagros se vuelven tan difíciles. Los cultos de sanidad se vuelven dificilísimos. Porque la gente llega ¿a qué? Llena de incredulidad, no llena de fe. Es más, si te das cuenta, usted lleva una persona nueva a la iglesia, alguien que no conoce de Jesús, y ni siquiera crees que esa persona pueda recibir a Cristo en el corazón. Así hemos llegado a tener la fe de estos tiempos. Es más la incredulidad que manejamos que la fe que verdaderamente podemos desarrollar en casa. Y es un don del Espíritu Santo. Y eso no lo despierta, muchachos. Los dones de los que hemos venido hablando, hoy no alcanzamos a hablar, no terminamos la clase de hoy. Pero los dones de los que venimos hablando se desarrollan de acuerdo a la relación que tú tengas o con el Padre
o con el Hijo, o con el Espíritu Santo. Por eso los dones se desarrollan de acuerdo a la relación que se tiene con cada uno de ellos. Pero ese don de fe es uno de, digamos, de lo que verdaderamente mostraría una persona que dice, yo soy amiga del Espíritu Santo. Se habla con una convicción impresionante. Hoy en día muy poco se tiene eso. Pero decimos que somos hombres y mujeres de fe. Pero una cosa es decir y otra cosa muy diferente es ser. Una cosa es decir que soy cristiano y otra cosa muy diferente es ser cristiano. El cuarto don es el don de sanidad. El don de sanidad. Y este don alude a la sanidad obtenida por medios sobrenaturales, sin la ayuda humana, aunque puede incluir la aplicación de terapias y medios de cura humanos bajo la dirección divina. No excluye los dones innatos que recibimos de Dios, no los excluye. Hay momentos donde orarás por una persona por sanidad, pero además necesita el complemento de la parte humana, como decía ahorita, las terapias y todo eso. Entonces, ¿quién lo hizo? ¿Lo hace Dios o lo hace el humano? Es un complemento de lo que Dios hace. Pero el don de sanidad, o sea, nunca temas orar por una persona enferma, imponer las manos. ¿Ya? No te dé miedo hacerlo. Que una parte es tuya y la otra parte le corresponde a aquel que los llamó, ¿no? Y tendrá que usar sus instrumentos en el don de sanidad. Pero también existe el don de hacer milagros. Y ese don de hacer milagros es ese poder sobrenatural para contrarrestar fuerzas humanas o diabólicas, malignas, que es un despliegue de ese don de milagros es un despliegue, es un despliegue de poder que va más allá de lo natural. Opera, mira que este don opera junto con los dones de fe y el don de sanidad. O sea, para hacer milagros necesitas el don de fe y el don de sanidad para poder hacer milagros. Para poder hacer y ejercer autoridad sobre el pecado, Satanás y la enfermedad y la fuerza que cause ataduras en el mundo. O sea, necesitamos esos tres, fe, sanidad y milagros, para poder hacer las cosas sobrenaturales. Entonces necesitamos desarrollarnos en eso, para que los dones de los servicios de milagros se den, para que no temas hablar cuando estás en el micrófono, Juan, Pastora Silvana, Johan, porque a veces oramos, ministramos, no vamos a decir que no hacemos algo, hacemos, pero siempre queda uno con la sensación, yo quería ver algo más. Y les estoy explicando por qué no vemos ese algo más que queremos ver. Necesitamos trabajar con esto. Otro de los dones que trabaja el Espíritu Santo, el sexto, es el don de profecía. Ese don de profecía, que es la predicción divinamente inspirada y declarada, ungida, es una proclamación sobrenatural en un lenguaje conocido. Este don pone en acción el intelecto, la fe y la voluntad, pero su ejercicio no está basado en el intelecto, sino en una clara manifestación del Espíritu Santo. Constituye la proclamación de un mensaje del Espíritu de Dios. Cuando hablamos del don de profecía, es cuando verdaderamente somos un canal de Él. Hablamos cosas que ni pensamos porque no depende del intelecto. Palabras que soltamos, creo que a la pastora Silvana le puede pasar eso. A Johan tal vez le ha pasado eso cuando ministra, y a Juan también le ha podido pasar eso. Donde hay cosas que tú no tienes ni escritas ni pensadas, pero ¡pum!, fluyen. Y hasta uno mismo se pregunta, ¿ve? ¿Yo de dónde saqué eso? Porque estás siendo un canal para que el Espíritu Santo hable y fluya.
Ese es el don de profecía. El don de profecía debe desarrollarse así. No tiene nada que ver contigo. Nada. Es algo de inspiración divina. Algo que solamente Él trae. Algo que solamente Él conoce. Viene con el don de profecía, viene el discernimiento de espíritus. Un don bastante desarrollado en los años 80 y los años 90 también. Donde hasta el día de hoy uno ve chukis por todo lado. Y entonces uno dice, eso es discernimiento de espíritus. Pero el discernimiento de espíritus es un poder sobrenatural para detectar el mundo de los espíritus y conocer su actividad. Implica la posesión de visión espiritual para revelar sobrenaturalmente los planes y los propósitos del enemigo, así como sus fuerzas. Entonces, imagínate que el discernimiento de espíritus no es ver chukis por todo lado, es ver qué están haciendo y cómo los puedo combatir. ¡Wow! Esto es lo que está haciendo Satanás y sus espíritus en esta casa, en este hogar. Y con ese don de ciencia y sabiduría poder decir, muchachos, hagan esto o hagan aquello. Nosotros como iglesia nos defendemos, oremos, unjamos con aceite por si las moscas, pero no tenemos idea a qué nos estamos enfrentando. Por eso el don de discernimiento de espíritus es tan importante. Porque hay momentos donde peleamos contra el viento. No tenemos ni idea a quién le apuntamos. No tenemos ni siquiera idea cuál fue el plan de Dios con una familia, con una persona, con una empresa, con un negocio. Si no hacemos lo que sabemos medianamente hacer. Pero el discernimiento de espíritus es un don que tú puedes pedir. Si estás preparado, claro. Porque aquí vas a ver mucho más las fuerzas del mal que cualquier otra cosa. También están los diferentes tipos de lenguas, ¿no? ¿Has escuchado hablar de lenguas? Las expresiones sobrenaturales no conocidas por quien habla. Estos lenguajes pueden ser que existen en la tierra o desconocidos en el sentido de que son medios de comunicación inspirados solamente por el Espíritu Santo. Cuando hablamos de esos diferentes tipos de lenguas y que la iglesia también perdió, es que la iglesia no maneja las lenguas. Hace años, wesleyana como tal, prohibido. Se podía descomulgar un pastor, un líder, que hablara en lenguas. Hoy en día no. Pero hoy en día que tenemos libertad para hablar en lenguas y el lenguaje del Espíritu Santo, no lo hacemos. Le tememos. No sé por qué le tememos a ese lenguaje. Y se vuelve necesario. Es un lenguaje clave. Si es de que si no hablas en lengua, es tiempo de que le pidas al Espíritu Santo, quiero hablar en lenguas, quiero hablar contigo. Pero si lo tienes, y lo tienes por archivado en el armario o en el baúl del olvido, es tiempo de que lo saques. Porque si quieres ver ese desarrollo espiritual en ti, necesitas hablar un lenguaje espiritual. Interesante ese tema. Pero también viene el tema, porque como bien lo decía ahí, que no entendemos, viene la interpretación de lenguas. No tienes interpretación de lenguas, pídele a Dios que te lo dé. Hay momentos donde tú puedes hablar en lenguas y tú sabes lo que estás diciendo. Hay otras veces donde tú tienes aún el don de lenguas y no tienes ni la más mínima idea de lo que estás hablando, porque vuelvo y les digo, es un mensaje clave espiritual, pero solo de la parte buena, solo con el Espíritu de Dios. Y esa interpretación de lenguas es el poder sobrenatural que permite revelar el significado de las lenguas. No es una operación de la mente humana, sino de la mente del Espíritu. No constituye una traducción, sino una declaración de su significado. No es una interpretación como tal, una declaración. No es una traducción, es una declaración
de su significado. No todos hablan en lenguas, no todos interpretan lenguas. Y por eso Pablo dijo, cuando hable alguien en lenguas, que haya un intérprete para que los demás entiendan. Para estos tiempos no se vuelve necesario tanto eso, pero sí se vuelve necesario que aprendamos en los dones del Padre y en los dones del Espíritu Santo, que termina nuestro tema hasta el día de hoy sin culminarlo. De decir, muchachos, necesitamos desarrollarnos en esta parte. Necesitamos comenzar a crecer espiritualmente. No solamente en la oración, no solamente en leer la palabra, necesitamos que los dones se desarrollen en nosotros. Tanto los del Padre como los del Espíritu Santo, que son los que hemos visto hasta el momento. Todavía faltan los dones del Hijo, o sea, de Jesús. Y esto que les estoy hablando, muchachos, tiene que ver con que de una u otra manera tú comiences a fluir con los dones. Comience verdaderamente a fluir con los dones espirituales. Hoy en día nos acomodamos a la iglesia. Sabemos la rutina. Nos volvimos rutinarios. Sabemos cuál es la alabanza, incluso ya llegamos fuera de la alabanza. Sabemos a qué horas piden ofrenda, a qué horas... sabemos la rutina. Necesitamos salir de eso. Necesitamos que cuando se nos dé la oportunidad logremos fluir en lo espiritual. Y hagamos que la iglesia se impregne de eso. Que anhele eso también. Que lo desee fervientemente. Padre Santo que estás en los cielos, no sé si alguno tiene una pregunta, queda como un minuto. La saca. Te clamo, oh Dios de los cielos, para que puedas obrar de una manera muy especial en la vida de Johan, de Juan, en la vida de la pastora Silvana y en los que nos van a escuchar a través de este video. Te pido, Dios mío, que les des entendimiento y sabiduría y pongas más del querer como el hacer. Por toda el honor, la honra, la gloria y la alabanza que te podamos dar, mi amado Señor, yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que vengan tiempos de fuego y de poder sobre esta generación, mi amado Señor, que se está levantando, de hombres y mujeres que te quieren servir, que anhelan y desean servirte como instrumentos que no tienen de qué avergonzarse, sino que manejan bien la palabra de verdad. Que el Dios de los cielos les bendiga rica, grande y abundantemente a cada uno de ustedes. Mil y mil bendiciones.